manifestaron su interés de participar en este webinar o en este conversatorio sobre los dos destacados libros de Derecho Administrativo. Quiero presentar, como les decía, en el orden alfabético su nombre. En primer lugar, al doctor Eduardo Cordero, quien es catedrático de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, es profesor invitado de la Universidad Católica de Argentina, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Carlos III de Madrid. Autor de diversas publicaciones en revistas científicas y libros en Derecho Administrativo General, Derecho Administrativo Sancionador, Derecho Urbanístico y Bienes Públicos, destacando sus obras sobre la base del Derecho Administrativo Sancionador del año 2014, Bienes Públicos, Bienes Nacionales, Dominio Público del 2019, Estudios del Derecho de la Propiedad y Derecho Urbanístico del 2020 y el curso, que es el libro, precisamente, que vamos a conversar sobre el libro de Derecho Administrativo en el 2023. Igualmente tenemos aquí al profesor Jaime Orlando Santofimio, profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia en Derecho Administrativo, con postdoctorado en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Administración Pública del Instituto Brasileño de Administración Municipal y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Igualmente, autor de diversos artículos y libros publicados en su mayor parte por la Universidad Externado de Colombia. La verdad, como les decía, a mí personalmente me complace mucho presentar estos dos libros que tengo en mis manos. Si yo les quiero contar que es increíble la cantidad de coincidencias que hay entre los dos profesores. En primer lugar, yo recibí, primero que todo, primero recibí la primera edición del libro del Conventio de Derecho Administrativo del profesor Jaime Orlando Santofimio. Este primer compendio que fue publicado por la Universidad Externado en el 2017. Pero el año pasado se publicó la segunda edición, ya con 2023. Ha recibido este libro justo unos meses antes. En el mes de noviembre tuve la oportunidad de recibir también el libro del profesor Eduardo Cordero. Por supuesto, un libro que también fue publicado ya en su primera edición, fue publicado en el 2023. Lo coincidente es que ambos libros hoy en día son dos libros publicados esa es la primera coincidencia, que fueron publicados en la segunda edición del profesor Santofimio en el 2023 y la primera edición del curso de Derecho Administrativo del profesor Eduardo Cordero. Pero hay muchas coincidencias. Yo cuando llegué a mi casa y llevé el libro del profesor Eduardo Cordero, por coincidencia lo vi tan voluminoso, porque además es un libro muy interesante con un muy buen número de páginas. Y lo coincidencial en esto es que vi el libro también del profesor Santofimio en biblioteca y los puse a la par, ¿sí? Y en el tamaño y en el número de páginas son similares. O sea, nunca se pusieron de acuerdo, pero escribieron cada uno desde la perspectiva de Chile y por supuesto de la perspectiva de Colombia, dos libros que cuando se colocan a la par son del mismo tamaño, pero no solamente su tamaño, sino las páginas. Son 1.330 páginas que tiene el libro del profesor Teofimio y un tanto de las 1.300 y pico también tiene el libro del profesor Eduardo Cordero. Pero lo más también coincidente en todo esto es que también me coincide otras cosas importantes. Me coincide, por ejemplo, que el profesor Santofimio y el profesor Eduardo Cordero, ambos tuvieron la tutoría para sus tesis doctorales del destacado profesor Luciano Parejo.
Y nótese lo siguiente, les quiero confesar que es increíble también las coincidencias en el índice. O sea, se notan que vienen de una escuela, ¿no? Vienen de la escuela, por supuesto, de nuestro destacado profesor Luciano Parejo. O sea, una escuela rigurosa, con unos índices muy rigurosos, unos contenidos rigurosos. La verdad que, pues, de mi parte, la verdad, muy encantado de tener estos dos textos importantes de derecho administrativo. Y les quiero contar y decir con toda sinceridad que de los libros que tengo de América Latina, estos dos libros son los más completos que yo he podido o que tengo en mis manos de derecho administrativo. Completos en el sentido, por supuesto, en el sentido de que son índices y contenidos modernos del derecho administrativo, contemplan ambos. Yo inclusive estoy seguro que ustedes tendrían referencias de ustedes, pero jamás hablaron de sus contenidos, de sus libros. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención de los dos libros, sobre todo en los temas que me muevo, que son las actividades de la administración. El profesor Santofimio, en su libro, habla de las diferentes actividades de la administración pública. Y lo curioso es que también habla, como lo habla también el profesor Eduardo Cordero, de una de las principales actividades hoy de la administración pública, que es la actividad regulatoria, ordenadora y regulatoria, ¿sí? Y ambos coinciden en definir como una actividad de la administración pública. Pero no solamente se queden ahí, sino también la actividad de los servicios públicos, la actividad de fomento, la actividad de policía administrativa, en fin, vemos que, por supuesto, es un gran avance destacar que la administración pública desarrolla mucho más actividades que servicios públicos, ¿sí? Mucho más actividades. Entonces, ambos destacan eso y me pareció estupendo ver en los dos textos, coincidiendo en desarrollar las diferentes tipologías de las actividades de la administración pública. Y eso lo digo porque me llenó totalmente que ambos coincidieran en esas diferentes formas de la actuación de la administración pública. Y esto sirve para los estudiantes, porque a los estudiantes, incluso a los investigadores y profesores, es muy importante destacar que la administración pública tiene diferentes potestades. Muchas veces nos limitamos solo al acto administrativo, pero hay que observar que la administración pública hoy ejercen diferentes actividades que son destacadas precisamente en cada uno de sus actores. La misma potestad de planeación, la potestad de políticas públicas, la potestad de regular o de ordenar, la potestad de policía administrativa, la de prevención de riesgos, en fin, una cantidad de potestades que son destacados en su mayoría y principalmente algunas por los destacados autores. La verdad que son muchas las coincidencias, ambos con un doctorado de la misma universidad, la universidad, la destacada Universidad Carlos III de Madrid, España. Y pues ambos son amigos, la verdad que son destacados profesores de Derecho Administrativo, y qué bueno que en América Latina, en general en Iberoamérica, en el contexto del habla española, estos libros se divulguen, se conozcan y que los estudiantes aprovechen, no solamente en los países de origen del libro, porque por supuesto el libro del profesor Eduardo Cordero es de origen chileno y el del profesor Santofimio es de origen de Colombia, pero realmente son textos que pueden ser seguidos por las diferentes universidades del contexto latinoamericano. Y eso realmente pues me complace mucho por ello. Y por eso hemos invitado al profesor Diego Segarra, además por ser director de una de las destacadas maestrías que hay en el contexto iberoamericano, que es de la Universidad Pontificia, Universidad Católica del Perú, para que precisamente nos haga un relato sobre estos dos libros, de la importancia de los dos libros para las universidades, la importancia para estudiantes, para profesores, para investigadores, incluso para profesionales
que se dedican al derecho administrativo o que se dedican a otras áreas del derecho, que realmente aquí se vive, se ve, se siente el derecho administrativo en los dos libros. Yo lo veo así y por eso pues me animé muchísimo, me motivé muchísimo de que pudiéramos lograr presentar estos dos libros, sobre todo porque en este mundo que vivimos, de una muy fuerte intervención del Estado a través de la administración pública, es necesario consultar textos como estos dos libros para entender, comprender lo que está sucediendo en el mundo en materia de la administración pública, de lo que hoy hace la administración pública, de lo que hoy se rige la administración pública. Y veo que los dos libros destacan los principios en materia de derecho administrativo, pero también las reglas que hay en materia de derecho administrativo. Así que, profesor Diego, muchas gracias, porque la verdad que usted va a ponerla, como dice, la cereza aquí para la presentación de estos dos destacados libros que la verdad que tuvimos la iniciativa precisamente para poderlos destacar. Entonces, así que, doctor Diego, tiene el uso de la palabra para la presentación de los dos libros. Muy buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Por supuesto, muy buenas tardes a mis estimados colegas, el profesor Moreno Castillo, el profesor Cordero y el profesor Santofimio. Muchas gracias por la invitación de corregulación y por la iniciativa del profesor Moreno Castillo por presentar dos trabajos que dentro del contexto latinoamericano tienen mucha importancia porque proyectan lo que es el desarrollo actual de la doctrina y los estudios desde Latinoamérica del derecho administrativo. Tuve la oportunidad, feliz por supuesto, de estar en la presentación de la segunda edición del libro del profesor Jaime Orlando Santofimio. Previamente había ya conocido la primera edición, que también tengo, y además los distintos tomos del Tratado de Derecho Administrativo que luego han sido compendiados en un trabajo como este, pero rigurosamente además actualizados. Y lo que debo destacar de precisamente ese acto de presentación del libro del profesor Santofimio fue que el mismo no solo estuvo asociado con la obra, sino que además fue muy importante el reconocimiento que le brindó la universidad externado por su trayectoria y además por su designación como profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia, que me sentí muy honrado de haber estado en la presentación de esa segunda edición. Y no puedo decir otra cosa del libro del profesor Cordero, porque también tuve la oportunidad de estar en la presentación de esta primera edición. Viajé a Santiago de Chile para acompañar al profesor Cordero en esta presentación que magistralmente fue realizada tanto en Valparaíso como en Santiago de Chile. De hecho, fue presentado en la Contraloría por su maestro, el profesor Luciano Parejo. Entonces, en ambos casos he sido testigo de la importante valoración que se le ha dado a uno y otro trabajo. Recuerdo además que en ambos casos, y esto sucedió también con el libro del profesor Santofimio, que además la presentación se hizo en el contexto de un congreso internacional, unas jornadas que todos los años hace el área de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Al hacerse la presentación del libro, algunos colegas me encargaron llevar algún volumen del mismo a Perú. El libro se había agotado, pero totalmente agotado. No tenía ni la posibilidad de llevar ni un retrato del libro porque solamente portaba el mío. Entonces el libro estaba agotado. Créanme que sucedió exactamente lo mismo con el libro del profesor Cordero. De hecho, antes de su lanzamiento ya se había agotado en la primera tirada y lo que se estaba presentando prácticamente era la segunda tirada.
¿no? Y cuando quise llevar algún libro, también estaba agotado, ¿no? Entonces, vemos ahí la importancia y cómo hubo un gran interés por recibir ambos trabajos por parte de la comunidad jurídica y por parte de quienes estamos dedicados al derecho administrativo. Pero dejo ahora esos detalles para entrar rápidamente a hacer una pequeña valoración, por supuesto probablemente quede muy corta de lo que significan estos trabajos, pero una pequeña valoración de lo que representan. Lo primero que tengo que decirles es que los libros hoy en día están siendo ambos leídos por mis alumnos del pregrado y del posgrado en la Universidad Católica. De hecho, hace unos días le mandé una captura de pantalla al profesor Santofimio para comentarle que en una evaluación ya habíamos nosotros hecho un control de lecturas sobre uno de los textos que están insertos en su compendio, ¿no? Y aquí el libro del profesor Cordero está separado también porque determinadas páginas han sido escaneadas y puestas a disposición de los alumnos para su lectura académica, ¿no? Por supuesto, siempre con un sentido académico, ¿no? Entonces, son libros importantes, relevantes, porque hoy en día lo que suponen es que tenemos una verdadera doctrina del derecho administrativo latinoamericana. O sea, el hecho de poder contar con nuestros propios textos desde América Latina ya no es probablemente digamos, un trabajo que han hecho algunos académicos, sino que esto se está extendiendo. Si bien hace 30 o 40 años nuestros textos de referencia venían principalmente de Argentina, y por qué no decirlo también de Chile, porque había excelentes administrativistas, ¿no? Y ya había un desarrollo también en el caso colombiano. 35 años después, hoy en día podemos decir que un profesor de mi generación, como es el profesor Cordero y el profesor Santofimio, que probablemente es 2 o 3 generaciones mayor que nosotros, ¿no? Muestran obras de su dilatada y consagrada labor académica, ¿no? Entonces, quiero destacar ese aspecto porque estamos frente a obras de derecho administrativo latinoamericano. O sea, obras que le sirven de punto de referencia muy común y muy directo a quienes estudiamos y trabajamos en derecho administrativo. Pero voy a ir ahora, para no tomar mucho tiempo, a hacer una pequeña revisión de lo que caracteriza cada libro. El profesor Santofimio, además de ser un reconocido administrativista, ¿no? Tiene una base de estudio constitucional muy sólido y además traslada en su trabajo la experiencia que tuvo como magistrado del Consejo de Estado y los estudios que creo que en América Latina son los más destacados en materia de convencionalidad. El trabajo del profesor Santofimio, como bien dijo el profesor Moreno, ¿no? Tiene una estructura similar y temática a la del profesor Parejo, perdón, a la del profesor Cordero, por supuesto, por la influencia del maestro común que es el profesor Parejo. Y además la influencia se da por la rigurosidad del trabajo y en el caso del profesor Santofimio, de cómo es que ha desarrollado la temática, pero ha hecho esa articulación con la jurisprudencia y la mejor doctrina, no solamente europea, predominantemente en este caso francesa y española, sino también en la actual doctrina latinoamericana. Hay muchos artículos citados por el profesor Santofimio de mucha actualidad que han sido incorporados en su texto. Entonces, ¿cómo es que un estudiante se beneficia de un trabajo como este? Porque es un trabajo que además te remite a otros textos, a jurisprudencia, pero con un detalle preciso para que puedas tú llegar a esa sentencia, a ese fundamento jurídico y puedas profundizar en el tema. Entonces, como trabajo, ¿no? Y además en la estructura en que está escrito, es muy fácil de leer, ¿no?
Están numerados todos los párrafos, los temas están muy bien sistematizados y además con una actualización que es impecable, ¿no? Entonces, hay que destacar eso para el estudioso y, por supuesto, para el estudiante de pregrado, para el estudiante de posgrado, como un libro de referencia para tratar, como bien dijo el profesor Moreno, no solamente los temas eje y muy generales del derecho administrativo, como pueden ser la estructura del Estado y la administración, ¿no? El procedimiento administrativo, el acto administrativo, sino que además se sitúan en todo lo que es la actividad de la administración, es decir, incorporan lo que nosotros llamamos la parte general y la parte especial. Entonces, tú no solamente encuentras, junto con el procedimiento, la estructura del acto administrativo, lo que es el desarrollo doctrinario en el trabajo, sino que además ingresa en lo que denomina la actividad de la administración en lo que respecta al tema contractual, urbanístico y a otros aspectos más referidos a las relaciones entre administración y administrado, ¿no? Y destaco nuevamente cómo es que el libro inmediatamente te remite a las decisiones del Consejo de Estado colombiano, a la Corte Constitucional, y esa sistematización creo que es muy valiosa, siempre hoy en día lo que es la clave de la convencionalidad dentro de lo que es el derecho administrativo y la constitucionalización, como se le ha llamado, del derecho y en este caso del derecho administrativo. Yo creo que podría decir muchas cosas más, pero voy a entrar ahora al trabajo del profesor Cordero, ¿no? Creo que las similitudes, incluso en el número de páginas, ya han sido comentadas por el profesor Moreno Castillo, ¿no? El tener un mismo director de tesis y además una estructura similar. Ahora, el profesor Cordero, generacionalmente muy próximo a mí, ha hecho un trabajo en el cual la rigurosidad no solamente de citar autores de derecho comparado a lo que es el derecho chileno, es decir, españoles, franceses, alemanes, incluso ha incorporado a algunos autores anglosajones. Esa rigurosidad la combina con una extraordinaria sistemática de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, ¿no? Yo creo que eso es un gran valor, tanto como lo es el trabajo del profesor Santofimio con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. El profesor Santofimio, el profesor Cordero sigue una misma línea de tomar elementos de la jurisprudencia del Constitucional y del Tribunal Supremo, ¿no? A pesar de que en Chile no tiene un contencioso, ¿no? O un esquema similar a lo que produce el Consejo de Estado, ¿no? Él ha sido muy riguroso en trabajar dentro de esa estructura que ya he dicho que es similar al profesor Santofimio, ¿no? Una interesante articulación. Pero esa articulación, nuevamente, para el que estudia y para quien es investigador, es muy útil, nuevamente, primero por la precisión, ¿no es cierto? Porque ambos han sido muy precisos en identificar la jurisprudencia, la temática, en comentarla, ¿no? Además, en escribir con espíritu crítico, ¿no? No es simple y llanamente un relato o una narrativa, ¿no? En donde no encontremos a ambos autores dando su posición sobre determinadas instituciones, sobre la interpretación de la norma o, por supuesto, de lo que son las decisiones de la judicatura. Entonces, en ambos casos, y en concreto, en el caso del profesor Cordero, uno va a encontrar ese tipo de valoraciones, ¿no? Es un texto que, a diferencia de el profesor Santofimio, que tiene una carrera que generacionalmente nos lleva una o dos generaciones, es un texto que estoy seguro el profesor Cordero va a seguir ayornando. De hecho, cuando se hizo la presentación, ¿no? Ya estaba pensando, creo, en la segunda edición o en el segundo tomo, ¿no? Pero es un texto de derecho vivo, como es el derecho administrativo, ¿no? Es un texto en el cual, como bien dijo el profesor Moreno, no solamente trata instituciones clásicas, sino entra al detalle de la actividad de intervención de la economía que hace la administración,
siempre dentro de un esquema o dentro del modelo que tiene el ordenamiento jurídico administrativo chileno, pero sin dejar por ello de hacer referencias comparadas. Quiero terminar, insisto, probablemente he sido muy limitado en mis comentarios, pero quiero terminar haciendo una referencia nuevamente a el valor que tienen para la doctrina latinoamericana del derecho administrativo y, por supuesto, por su proyección en Iberoamérica de ambos trabajos. Ese es un primer punto. ¿Por qué? Porque para quienes somos de esta parte del mundo, el poder revisar doctrina, estudios de instituciones y de ordenamientos jurídicos tan próximos regionalmente hablando, hace que podamos más fácilmente entender e identificar los lugares comunes que tenemos entre nuestros países. Eso de un lado. Y por supuesto lo que nos facilita el entendimiento de cada uno de los desarrollos conceptuales, de sistematización normativa que hacen ambos trabajos. Pero no solamente eso, sino que ambos trabajos se constituyen en verdaderos libros de cabecera de nuestra disciplina y que nos permiten además darle soporte a nuestros estudios de posgrado, de maestría, ¿no? Y además son ambos referentes para poder desarrollar estudios y profundizar cuando se desarrollan investigaciones doctorales, ¿no? Entonces, estos libros hoy en día vienen a significar, ¿no?, que el derecho administrativo en América Latina tiene un desarrollo doctrinario expectante, pero no solamente eso, sino que tiene las bases y los pilares para desarrollar programas de posgrado de altísimo nivel. Y por supuesto, en estos años hemos visto cómo es que estos se han empezado a desarrollar, no solamente el caso del que tenemos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, sino también, por supuesto, el que lidera el propio profesor Eduardo Cordero en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿no? Aquellos programas, además, que el profesor Santofimio, ¿no?, empezó a construir en el ámbito de del Departamento de Derecho Administrativo que dirigió por tantos años en la Universidad Externado de Colombia, y todo hay que decirlo, han sido y son, ¿no?, un referente para el resto de universidades en América Latina, ¿no? Así que quiero nuevamente expresar, como lo hice en su momento, mi más sincera enhorabuena al profesor Jaime Orlando Santofimio y al profesor Eduardo Cordero, ¿no?, por estos trabajos, por el carácter de los mismos y por además estar legándole a nuestra disciplina estudios serios, rigurosos, que no hacen sino establecer que tenemos las capacidades hoy en día para desarrollar una doctrina de calidad, ¿no? Y además nuestro centro de formación y nuestros estudiantes se ven beneficiados con los mismos. Muchísimas gracias al profesor Moreno por esta invitación. Espero no haberme excedido en los tiempos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Diego Segarra, por sus amables y particulares palabras a estos dos destacados profesores que han escrito dos brillantes y excelentes libros para un contexto latinoamericano. En el orden de publicación de los libros, voy a dar la palabra inicialmente al profesor Jaime Orlando Santofimio y posteriormente al profesor Eduardo Cordero, para que nos cuente a la audiencia, que es una audiencia latinoamericana, que nos cuenten en relación con los libros lo que quieran contar referente a su contenido, que por supuesto, como ya pudieron observar ustedes en la intervención del profesor Diego, estos son libros que representan el derecho clásico del derecho administrativo, pero también un derecho administrativo moderno, que ojalá todos los especialistas puedan seguir y los estudiantes. Entonces, así que sin más preámbulos, le doy el uso de la palabra al profesor Jaime Orlando Santofimio
quien publicó su libro de Compendio de Derecho Administrativo en el año 2017 y saca su segunda edición en el 2023, en el primer semestre. Y posteriormente le daría uso a la palabra al doctor Eduardo Cordero para que también nos presente parte de su contenido del libro, Curso de Derecho Administrativo, que también fue publicado en el 2023 en su primera edición. Entonces, profesor Jaime Orlando Santofimio, tiene el uso de la palabra y muchas gracias por participar. Micrófono apagado. Ya. ¿Ya? Ahí está. Ahora bien. sí. Sí. Bueno, no, muy amable, Luis Ferney, muchas gracias por la invitación a Corregulación, al doctor Diego por esas palabras y ese análisis, el tiempo que se ha tomado para mirar los libros, y además de eso, pues yo sé que son libros de consulta, son libros que se han utilizado, son libros que nos han servido de guía para las clases que se han dictado inclusive en el Perú, en las diferentes universidades donde hemos estado. Y muchas gracias al profesor Eduardo Cordero. No nos conocíamos, no teníamos el gusto, no sabíamos que habían trabajos que estaban por ahí marchando, pero a mí lo que me llama la atención es que hacemos parte de una misma escuela, hacemos parte de una misma forma del pensamiento académico que es el de la Carlos III. Hacemos parte de una escuela socialdemócrata, de una escuela que tiene su origen en el derecho constitucional, y seguramente no conozco los libros del profesor Cordero, pero creo que van en esa misma línea de lo que nosotros estudiamos, de lo que nosotros trabajamos, de lo que han sido los trabajos del profesor Parejo, su obra, sus compendios, sus tratados, su tratado no de derecho administrativo, sus libros de derecho administrativo, aquellos que inició trabajándolos junto con otros profesores, posteriormente su manual, sus libros sobre Estado social, que son fundamentales, el concepto del derecho administrativo, y todo su pensamiento, que yo creo que eso nos ha marcado y ha marcado toda una generación de latinoamericanos, y debemos hacerle un reconocimiento al profesor Parejo y a la escuela de la Universidad Carlos III, que es, digamos, vital y fundamental en América Latina. Por eso me siento pues muy bien estando aquí con un colega de la misma escuela y de la misma forma, del mismo pensamiento, de la misma ideología del derecho administrativo. Pues a Diego, muchas gracias por el análisis. Lo único es que yo no creo que esté 2 generaciones por encima del doctor Diego. Es la única preocupación que tengo, ¿sí? El resto, sí. Pues, digamos que sí. Sí, hacemos al compendio llegamos en el año 2017 por una dificultad de trabajo enorme que encontramos, porque ya teníamos 5 volúmenes del Tratado de Derecho Administrativo, que había sido construido durante muchos años, y tenía la dificultad también de que, estando en el Consejo de Estado, no tenía el tiempo suficiente para revisar tomo por tomo. Eso es muy complejo y el tiempo no me daba. Entonces resolvimos después de discutirlo con algunos compañeros de la universidad, pues hacer un compendio, retomar aspectos fundamentales de lo que podría ser un libro básico que le sirviera a los estudiantes, que permitiera tener la información necesaria, el análisis de las principales instituciones, de aquello que corresponde con los programas que se desarrollan en las universidades fundamentalmente colombianas, en la Cátedra de Derecho Administrativo. Y de ahí surgió entonces la construcción de ese compendio, un compendio que comenzamos a hacerlo como en el año 14, pero terminó publicado en el año 17. Ahí tuve la colaboración de muchos profesores. En cada capítulo le doy el agradecimiento a los profesores que me colaboraron, porque había que releer textos, me ayudaron en la relectura, con insinuaciones de ajustes, con bibliografía, y eso es muy importante, porque el trabajo individual es imposible sacar un trabajo de esa magnitud
haciendo un trabajo individual. Tuve la colaboración del profesor Andrés Briceño, que ha sido alma y espíritu en este trabajo, que me ha colaborado. Inclusive hay un capítulo donde lo trabajamos conjuntamente, que es el capítulo de responsabilidad. Esa es el área de su formación. Yo le agradezco mucho toda esa colaboración y, en fin, en cada capítulo encuentran ustedes quienes nos colaboraron. En temas que inclusive no habíamos abordado en el tratado, quedaron incluidos en el convenio para hacerlo mucho más presente. Las necesidades de la academia. Y evidentemente, como dice el profesor Diego, pues sí, hay una profunda influencia del derecho constitucional, del constitucionalismo, digámoslo, porque es el derecho, las bases constitucionales y democráticas, que además eso lo tomo del derecho español, no tengo por qué esconderlo, ¿no? Lo que son las bases del derecho administrativo, la influencia también del profesor Santa María Pastor, esas obras inmensas que tanto nos han aportado, y de ahí hemos tomado muchas de las ideas organizativas de los textos, del libro del concepto del derecho administrativo, que me ha marcado mucho. El trabajo del profesor Parejo sobre el concepto del derecho administrativo es básico, es fundamental, nos mete en la esencia de lo que es el derecho administrativo. Hemos tratado de trasladarlo al derecho, a ese discurso, para que sirva a los estudiantes en América Latina. Y le dimos a esa organización una parte general que comprende aspectos de las grandes teorías, aspectos históricos. Obviamente hay aspectos históricos generales, pero hay otros referidos propiamente a la época colombiana. Yo me vinculo mucho en el origen del derecho administrativo al derecho indiano, al derecho español, la influencia de las instituciones españolas, que yo creo que no las podemos perder. Estos territorios fueron conquistados por España y eso hay que reivindicarlo, y no por Francia. Pero no podemos desconocer los aportes de la Revolución Francesa en la construcción de toda nuestra disciplina. También pues viene todo el tema de la actividad administrativa, los clásicos instrumentos, el tema referente al acto administrativo, a los procedimientos administrativos, al contrato, a la responsabilidad y el derecho de víctimas, al contencioso administrativo, a la función pública, y se le agregan algunos elementos actuales, ¿no? Porque todas estas instituciones están siendo impactadas por la tecnología. Luego, por lo menos hacemos una aproximación a la tecnología, pero es un capítulo que seguramente, a la velocidad que va el mundo, pues no sabemos exactamente qué se pueda decir dentro de unos años sobre tecnología, ¿no? Si nos modifique totalmente la forma de ser y el comportamiento de la administración pública, que es la esencia de nuestras investigaciones. Y vuelvo, insisto, fue un trabajo de conjunto, de grupo. Le agradezco a todas esas personas que me colaboraron. E igualmente el apoyo de la universidad. Yo he estado toda mi vida académica vinculado a la universidad, y recibí el apoyo permanente para dedicarle tiempos completos a hacer primero el tratado y después el apoyo de la universidad para poder hacer el compendio. Yo creo que sin eso hubiera sido difícil poder sacar, pues ya a la edad que tengo, un libro de esta naturaleza, ¿no? Y no sé si la vida me da tiempo para hacer una tercera edición, ¿no? El profesor Alan Bruber, que también pues ha sido una de las personas que con Luciano Parejo más me han impulsado y me han llevado a este ámbito del derecho administrativo. Se lo agradezco. Inclusive este año me nombraron miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, cosa que agradezco inmensamente. Es un honor para mí ser miembro de la Asociación de Venezuela, que es un país hermano de Colombia. Somos la misma cosa, venimos de la misma gran Colombia. Tiene una frase bien interesante que la expresa en su introducción al libro del concepto del derecho administrativo del profesor Alan Bruber. Dice que un libro después de 5 años de derecho administrativo, que tenga más de 5 años, es un libro desactualizado. Entonces yo no sé si cuando ya tenga 70 años tenga yo la fuerza para poder sacar una tercera edición. Y hay otra expresión que utiliza, a propósito de lo que decía Diego, otra expresión que utiliza mucho el profesor Alan Bruber, cuando le dice a Parejo en su libro que extraña que el único autor latinoamericano que está siendo citado en el libro es él,
pero porque le está haciendo el prólogo al libro. Es una época de oscurantismo la que hemos vivido en el derecho administrativo latinoamericano y el derecho en general, por ese divorcio de Europa con nosotros. Y vea usted, tenemos trabajos desarrollados por las nuevas generaciones de profesores y administrativistas latinoamericanos que son de excelencia. Creo que el trabajo del profesor Cordero, al igual que los demás trabajos que conozco de Chile en derecho público, son espectaculares. Los mismos trabajos que se vienen desarrollando de manera silenciosa en el Perú, pues ya hay una bibliografía muy importante. Tenemos una bibliografía latinoamericana que no puede ser demeritada. Y los fenómenos de citación y de referencia seguramente tendrán que invertirse a futuro. De hecho, ya se están invirtiendo en la citación, por ejemplo, de jurisprudencia latinoamericana en los textos de profesores europeos. No sé, creo que simplemente darle las gracias a ustedes por haberse interesado en estos trabajos que se hacen desde la academia. Fundamentalmente buscan es apoyo académico y se piensa es en los estudiantes. Te agradezco mucho, Diego, las palabras, a Luis Ferney, a todos los que están presentes en este conversatorio. Muchas gracias, estimado profesor Jaime Orlando Santofimio. Ahora tiene el uso de la palabra el profesor Eduardo Cordero de Chile y pues la verdad quiero destacar que el libro no es un curso, realmente es un tratado, ¿no? Tratado de Derecho Administrativo. Bueno, Luis, en primer lugar agradecer esta cordial y amable invitación. La verdad es que creo que es un agrado, tanto he tenido la ocasión de conocer a Jaime Orlando Santofimio y estar con mi viejo amigo Diego Segarra. Creo que es un agrado porque creo que todos los que estamos acá hoy día reunidos, especialmente los que estamos acá en esta mesa que estamos hablando, hace 25 años la única posibilidad que teníamos un poco de tener estudios de posgrado a cierto nivel era ir a Europa y por lo tanto buscar programas de doctorado, catedráticos de alto vuelo. Ahí lógicamente está la fuerza que tenía la escuela de Eduardo García Enterría y todos los discípulos dentro de los cuales se encontraba Luciano Parejo, dio pie para que muchos de nosotros tuviéramos que hacer esa vuelta, podríamos decir, un poco larga, para retornar a nuestra tierra y empezar a trabajar en el ámbito de la academia. Y esto parte primero haciendo universidad, que creo que es muy difícil. Hoy día ustedes saben que nos ha costado mucho en Latinoamérica hacer universidad con pensamiento tolerante, rigurosidad científica y además también en base a la posibilidad de conformar todas las opiniones propias de un Estado de Derecho, por lo demás. Y que por distintas razones de orden histórico, político, ha significado que cualquier cambio en la organización, cualquier tipo de crisis que se ha planteado, necesariamente repercute en el ámbito universitario. Y hemos tenido, a pesar de los vaivenes que se han producido, la suerte de gozar un poco de esta etapa de tranquilidad, de reflexión para poder hacer estos trabajos. También quiero agradecer al Centro de Corregulación justamente que hace y organiza esta actividad, porque la verdad es que encontrarnos hoy día hablando de temas que son bastante similares da lugar a una suerte de convergencia. Tenemos una convergencia cultural, histórica. La relación con España tiene su influencia y va retornando constantemente, por lo tanto volvemos justamente con esta suerte de trabajo y publicaciones que uno hace. Pero les voy a hablar un poco de mi libro, porque de qué se trató, qué es lo que se quiso hacer, porque la verdad es que la pretensión original, como también quizás era el deseo de muchas de las personas que hemos estado trabajando en un texto, era un poco constar con un texto de apoyo a las clases que cotidianamente tenemos que dar primero a nivel de carrera, de licenciatura y de posgrado. Por lo tanto, el destino original de la obra eran los estudiantes. Pero siempre existe esa inquietud, ese deseo de ir un poquito más allá, de tratar de incorporar algunos elementos adicionales, de no dejar categorías centrales contemporáneas dentro del libro. Y traté de hacerlo un poquito utilizando la nota a pie de página, colocando textos con una letra un poco más grande para el estudiante y más pequeña para el abogado, para el especialista, donde pudiera encontrar algún tipo de obras de referencia. Y luego uno se encuentra que ya la cantidad de páginas supera lo que razonablemente un estudiante quiera ver y va un poquito más lejos.
Pero luego también fue un desafío colocarle un nombre al texto, porque dice curso de Derecho Administrativo, y ahí justamente apunta muy bien Luis Fernández Moreno acerca de la denominación. Y no fue algo que fue sencillo, porque perfectamente uno pudiera haberlo discutido. Me puse a revisar varios textos sobre esta materia, y la verdad es que era muy escaso el uso de la expresión curso de Derecho Administrativo. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar que en el caso de España se utiliza la expresión Tratado de Derecho Administrativo, como sucede con la obra de Fernando Carrillo Falla y Santiago Muñoz. Fundamentos de Derecho Administrativo, Principios de Derecho Administrativo, como la obra de Juan Alfonso Santamaría Pastor. También, por ejemplo, Manual de Derecho Administrativo o Lecciones de Derecho Administrativo, como lo hace Luciano Parejo. O simplemente titular el libro Derecho Administrativo, como ha sido la obra del reciente fallecido, que en paz descanse, José Ramón Parada, y la obra también de Miguel Sánchez Morón. Quizás la excepción fue una obra ya escrita en la década del 60 de Rafael Entrena Cuesta, Curso de Derecho Administrativo. Pero creo que no cabe ninguna duda que la obra que se publicó en 1974, que es el Curso de Derecho Administrativo de Eduardo García Enterría y Tomás Ramón Fernández, al final fue una especie de clausura de la expresión. Y nadie posteriormente a esa obra tuvo la intención de utilizar el término. Uno puede buscar varias razones para ver por qué. Yo lo consulté. El año recién pasado tuve la oportunidad de estar justamente en Madrid presentando el libro y consultar esto, por qué no se utilizaba la expresión curso de Derecho Administrativo, y nadie me supo explicar, podríamos decir, más o menos por qué era. Creo que en el fondo había siempre un reconocimiento a la autoridad del profesor Eduardo García Enterría, cierto temor referencial a emular el título de su obra, con una obra que tiene una reconocida experiencia no solamente en España, en Europa, sino que incluso es muy fuerte en Latinoamérica, porque muchas veces quizás hemos tenido la experiencia de hablar de la obra de García Enterría, era para algunos casi hablar de derecho positivo, es decir, porque lo dijo García Enterría prácticamente no se podía discutir, a pesar que la experiencia nos ha demostrado que mucho se está discutiendo hoy día respecto de la propuesta que lógicamente se hizo en un momento distinto a la realidad que estamos viviendo ahora. Sin embargo, ahí recabando un poco la historia, es bien interesante ver que el año 1975 dos discípulos de García Enterría, Alejandro Nieto y Santiago Muñoz Machado, eh, trataron de justificar ellos la expresión curso. Es largo quizás explicarlo esto como lo decía, pero haciendo una tipología de los tipos de obras que uno puede publicar, el propio Alejandro Nieto decía de que esto no era un manual, no era simplemente unas lecciones, sino que aparte de la visión docente, tiene que intentar reflejar algo, que es el pensamiento sistemático científico que tiene el autor. Y yo creo que eso es central en la obra que uno va a hacer. Tal como lo ha señalado el profesor Santofimio hace un momento, uno tiene un pensamiento, una ideología, tiene una adscripción, en definitiva, ciertos valores que están vinculados al derecho constitucional, al sistema político, y eso se vierte también y tiene su implicancia en el ámbito científico. Y por lo tanto, la propuesta no es solamente una propuesta de contenido, sino que es una propuesta de entender lo que es el derecho público y particularmente el derecho administrativo, la función y la labor que tiene la administración y la conformación social, pero al mismo tiempo el valor central que tiene el ser humano, como Rex Sacra, que dice justamente incluso el escudo que tiene la Universidad Carlos III respecto de la labor que cumple. Pero bien, en esa línea, me llamó mucho la atención que si uno abre la obra del libro de García Enterría, él enuncia 16 trabajos hispanoamericanos, que esto es bien interesante, ¿eh? 4 obras son de México, 6 de Argentina, 2 de Uruguay y 2 de Venezuela. De hecho, el trabajo de Breuer Carías aparece publicado en Argentina, uno de los 2 tomos que cita García Enterría. También hay una obra de Colombia y una de Chile. Curiosamente, todas las obras que cita o citó en su momento García Enterría, con Tomás Ramón Fernández, tienen como título curso. Ninguna tiene el título curso, ¿ya? Se habla de Tratado de Derecho Administrativo, como por ejemplo las obras de Enrique Sayagüez Lazo de Uruguay y Miguel Marienhoff de Argentina. En algunos casos aparece la expresión manual, como ocurre, o simplemente Derecho Administrativo, de nuestro autor nacional chileno Enrique Silva Sima. Curiosamente, no se cita una de las obras que yo creo que era de referencia casi obligada en Latinoamérica, que es la obra de Rafael Bielsa, que creo que es gravitante para comprender el derecho administrativo de Latinoamérica,
que simplemente Bielsa llamó derecho administrativo y luego a la década del 60 principios de derecho administrativo. Y además también está la obra de Juan Carlos Casaña. Y acá me detengo un poco, porque le pregunté justamente a Juan Carlos, gran amigo, gran jurista iberoamericano, ¿por qué el libro de él se llamaba o tenía como título Curso de Derecho Administrativo? Me dijo que originalmente también él solamente le había denominado Derecho Administrativo. Solo a partir de la 10ª edición del año 2011 tomó la decisión de utilizar la expresión curso. Toda esta explicación que estoy dando, que quizás confunda por qué le puse este título o este título, está orientada para justificar la razón de por qué mi libro le he puesto Curso de Derecho Administrativo. Pues efectivamente tiene una finalidad docente, pero no he querido quedarme solo en una exposición de contenidos básicos que permiten, en definitiva, aprobar un curso de Derecho, sino que dar cuenta de una perspectiva de análisis, de una visión sistemática que tiene el autor sobre la materia. Pero además quiero destacar que la obra a la cual llegamos es, podríamos decir, hijo de su tiempo, es decir, representa la influencia que hemos tenido en esta época y en este momento, y seguramente va a ser superada a futuro, y por eso también rescato lo que se ha dicho acá, que las obras tienen que ser constantemente revisadas, tienen que ser constantemente actualizadas, porque la sociedad tiene esa característica, cambia, evoluciona, y tienen que incorporarse todo elemento, no solamente el pensamiento, sino que la realidad, el entorno, el desarrollo tecnológico tiene mucha influencia en lo que acabo de señalar. Quiero destacar que en el ámbito justamente de las influencias que hemos tenido en Latinoamérica, no cabe ninguna duda que a partir de la década del 70, con ciertos antecedentes previos, el elemento determinante de influencia ha sido el derecho administrativo español. Antes era muy fuerte el derecho administrativo francés, sabemos, y ahí rescato lo que señala el profesor Santofimio en cuanto a la influencia del derecho administrativo francés. Yo también lo digo en Chile. A veces tenemos la idea de que cuando explicamos el derecho administrativo, se explicaba el derecho administrativo que éramos franceses, para explicar una realidad quizás muy distinta en el caso del derecho administrativo chileno de lo que puede ocurrir en este caso en el continente europeo. Pero no cabe ninguna duda, las obras en Argentina, como las de Bielsa, en Chile, como las que acabo de mencionar de Enrique Silva Sima, Patricio Elwin, eran de fuerte influencia de Francia, para qué voy a decir, ustedes conocen mejor la realidad de Colombia. Pero no cabe ninguna duda que en la década de 70 ha sido la influencia española la que ha logrado, podríamos decir, mayor presencia. Quizás en eso tuvo mucha influencia. En primer lugar, la revista de Administración Pública en 1950, luego la legislación que se produjo en España en materia de contencioso administrativo, en materia de expropiación, en materia de urbanismo, en materia de procedimiento, que llevó quizás a colocar los ojos en aquello, pero yo creo que lo determinante fue, y empezó a ocurrir en la década de los 70, de que muchos estudiantes latinoamericanos fueron a hacer su formación de posgrado, su doctorado en España, muchos también guiados por Eduardo García Enterría, los discípulos de Eduardo García Enterría, y por lo tanto eso se tenía que hacer notar en alguna medida en la forma como se va formando el derecho administrativo en Latinoamérica. Ahora bien, sin extenderme demasiado, creo que hay muchas tradiciones que uno puede encontrar y puede ver en las obras que uno elabora y los que se han hecho, y no podemos renegar. Siempre uno dice, y utilizando las palabras del maestro Luciano Parejo, existe una suerte de lastre histórico que siempre va a quedar. De Francia, todavía los textos, y yo reconozco que en mi texto aparece con toda su expresión, está el concepto de servicio público, que se mantiene en la actualidad, a pesar de la influencia del derecho anglosajón y especialmente el régimen de actividades liberalizadas, el derecho de la competencia. Todavía sigue siendo una estructura básica de la organización y sobre todo no solamente de la organización, sino que cuando se publifican, se hacen públicas determinadas actividades, aparece justamente el servicio público y elemento central, la concesión de servicio público. ¿Qué vamos a decir del contrato administrativo? A pesar de la discusión que pueda existir respecto del régimen de la contratación administrativa, los principios que ha formulado la doctrina y la jurisprudencia vienen del derecho francés. Y algunos, ojo, y ahí también rescato lo que dice el doctor Santofimio, también encontramos con algunas sorpresas algunas instituciones que están en el derecho castellano-indiano también en su desarrollo. El concepto de decisión ejecutiva de Maurice Orió, que todavía sigue siendo un eje central de la actuación formal de la administración. Un concepto discutible que siempre tratamos de arrinconar, pero nuevamente reaparece, que son los actos políticos o de gobierno.
la acción por exceso de poder, que es la acción de nulidad, y la figura de la desviación de poder. ¿Y qué vamos a decir, por ejemplo, del concepto francés de dominio público, que tiene mucha influencia, lógicamente, en España, pero que sobre todo uno la ve con mucha fuerza en Argentina, Perú y Colombia? Yo reconozco que acá tengo una suerte de cruzada, pero creo que no voy a tener muchas posibilidades ahí de imponer mi criterio. Soy muy crítico a la tesis del dominio público, lo coloco en mi texto, en mi libro, creo que más perturba que aporta, pero bueno, ustedes tendrán ocasión de verlo justamente ahí, dando cuenta de aquello. La responsabilidad de la administración, y especialmente el concepto de falta de servicio, y las técnicas de descentralización y desconcentración son claramente todas influencias francesas y que se vierte, creo que en mi libro, pero no soy original en esto, aparece en buena parte de los libros latinoamericanos. De Alemania también hay cosas. Hay cosas que se ven porque muchos autores también de mi país tuvieron influencia alemana, como fue el caso de Valentín Letelier o Enrique Silva Sima. También españoles, como Santa María de Paredes y Alfonso Posada, Rollo Villanova, Recarreo Fernando de Velasco. Y sobre todo las traducciones de obras de autores alemanes, como ocurrió con la obra de Otto Mayer, que en realidad se tradujo la traducción francesa de 1911, y la obra de Ernest Forkhoff. Hay mucho más, ¿eh? También tenemos Fleiner, Adormer, que se han ido produciendo. Pero, ¿qué conceptos todavía mantenemos y aparecen en los textos? El concepto de reserva de ley. Esta distinción también que de reglamento jurídico y reglamento administrativo, que fue corregida posteriormente por el autor italiano Santi Romano. La clasificación de los reglamentos de Lorenz von Einstein entre reglamento ejecutivo o secundum legem, independiente prater legem y de necesidad contra legem. Los derechos públicos subjetivos de George Jelinek, la discrecionalidad administrativa y los conceptos jurídicos indeterminados, influencia de Otto Bajos, que llega a través en España y Latinoamérica de la obra de García Enterría. El, no sé si decir polémico, discutido el concepto de relación de sujeción especial, porque también se cree que se supera y nuevamente reaparece. El concepto de garantía institucional, especialmente cuando se habla de la autonomía local, y los conceptos de proporcionalidad, confianza legítima y concordancia práctica son claramente influencia alemana y aparece constantemente hoy día la jurisprudencia latinoamericana, y lo vemos y lo conversamos y está ahí, no es origen francés. De Italia tenemos varias cosas que también nos dejan de ser interesantes. La teoría de la organización de Santi Romano, el concepto de autotutela administrativa, que también... Se te cayó la voz. Se te cerró el micrófono. Ahí está. ¿Ahí me escuchan o no? Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, disculpen. Bueno, les decía que de Italia tenemos varios elementos de la teoría de la organización, el concepto de autotutela, la teoría de la potestad administrativa, el concepto de acto administrativo de Sanovini. Fíjense que el concepto de Sanovini, que fue fuertemente difundido por Eduardo García Enterría y que también llegó a Latinoamérica, hoy día es derecho positivo en Chile, está la ley de procedimiento administrativo. El tema del proceso contencioso administrativo, la legitimación, el concepto de derecho subjetivo e interés legítimo también es de origen italiano, y la distinción entre nulidad y anulabilidad. ¿Qué voy a decir ya para ir cerrando? De España, la discutida concepción estatutaria del derecho administrativo, que todavía algunos colegas chilenos la siguen. La idea de que la Constitución es norma jurídica y norma directa, que siempre se toma como referencia a la obra de García Enterría. Las relaciones de ley y reglamento y los estudios del mismo García Enterría sobre la remisión normativa, la teoría de los derechos reaccionales. ¿Y qué voy a decir de la responsabilidad del Estado con esta idea que también se ha discutido sobre el carácter objetivo que pueda tener y el deber jurídico de soportar el daño? Y además también cómo esto se ha visto con mucha fuerza en la legislación de procedimiento administrativo. Yo creo que nuestra legislación de procedimiento administrativo, como también Alan Breuer ha destacado, tiene un fuerte componente de la legislación española. Ya para cerrar, esta ocasión también puede ser un momento de dar agradecimiento, lógicamente un gran agradecimiento a mi maestro Luciano Parejo, pero también a una persona que yo tuve gran admiración y tuve la posibilidad de estrechar una gran amistad, don Alejandro Nieto. Alejandro Nieto era quienes más propiciaban esta idea de vincular el derecho español con el derecho hispanoamericano, señalaba. Y en una ocasión le pedí que me prologara un libro, lo hizo. Yo, un poco en broma, yo creo que muy en serio, siempre decía que lo mejor de este libro era el prólogo de Alejandro Nieto.
Pero digo las palabras de Nieto, existe una evidente y lamentable simetría, decía Alejandro, en las relaciones académicas entre España y Hispanoamérica. Dice, los profesores españoles cruzan en masa el Atlántico para enseñar y muy pocos, en cambio, para aprender. Mientras casi todos los americanos vienen a España para aprender y muy pocos para enseñar. Mala costumbre es esta de uno y otro lado. Los autores americanos, dicen, suelen conocer muy bien la doctrina española, pero es casi inútil buscar en los libros peninsulares, dice, huella de la doctrina transatlántica. ¿Cuántos autores españoles, decía Nieto, citarán más adelante esta obra o quién se lo merece? Hora es de que vaya desapareciendo estas malas costumbres, dirá. Debiéramos mediar, o todos mediar, sobre la adecuación de esta globalización científica desequilibrada, señalaba Alejandro Nieto. Y luego decía, en la presente obra, escrita por un autor chileno, se refería justamente a este trabajo que les comenté, lleva un prólogo de un autor español, decía. Este dato, que afortunadamente no es extraño sin llegar a ser frecuente, resulta significativo y no es la primera vez que medito públicamente sobre ello. Los juristas, cuando cruzamos el Atlántico, decía, en una y otra dirección apenas necesitamos adaptarnos, ya que nos encontramos en casa, por así decirlo. Y acá decía, el profesor Cordero salta en su obra de un derecho a otro con absoluta naturalidad. Dice, mañana podría dar clases en Madrid como hoy lo está dando en Valparaíso. Esto se debe, por supuesto, a la afinidad de nuestras culturas y a la proximidad de las fuentes jurídicas que manejamos. Pues bien, fortuna que el día de hoy estemos hoy día encontrados en el trabajo de un trabajo latinoamericano. Reconocemos nuestra influencia, vuelvo a repetir, europea, que está claramente marcada, pero hoy día estamos construyendo a partir de las instituciones propias que nos da nuestra realidad y tenemos la suerte de tener esta instancia. Y por eso nuevamente felicito y agradezco la iniciativa que han tenido el centro, particularmente el profesor Ferney, de convocarnos el día de hoy para conversar justamente de obras que se están trabajando y con las cuales estamos formando a nuestros futuros juristas. Un gran honor, sinceramente, y estoy muy contento y emocionado de estar el día de hoy con ustedes. Y la verdad es que quizás hace 20 y tantos años atrás, cuando comencé mi estudio en Europa, nunca pensé que iba a tener la oportunidad de encontrarme con destacados juristas latinoamericanos como son justamente Luis Fernet, Diego Segarra, Jaime Orlando Santofinio, y poder compartir una obra que realmente se ha hecho con el esfuerzo y que otorga en este caso la necesidad de la academia y el desarrollo científico. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por las palabras y la instancia a la cual me han convocado. Muchas gracias, profesor Rodo Cordero, por sus excelentes palabras sobre su libro, Curso de Derecho Administrativo. Y dado que ha avanzado el tiempo, pero tenemos unos minutos que nos permite quizás que el público ha hecho una serie de preguntas, pero vamos a lograr seleccionar algunas de ellas para ustedes, que pues nos permita en cierta forma pues también involucrar aquí a los diferentes participantes de diferentes países que están acá en este conversatorio. Lo mejor que uno le puede, el mejor honor que le puede dar a estos dos destacados profesores de Derecho Administrativo de Latinoamérica es precisamente haber escuchado, ¿no? Toda la motivación de los libros, el ambiente axiológico de los libros, como bien lo escuchamos ahora. Por eso motivaron ustedes, quisieran muchas preguntas. Lástima el tiempo, pero son unas preguntas que fueron seleccionadas para que ustedes pues puedan ver qué es lo que está pensando también esta comunidad que está participando acá el día de hoy en este conversatorio. Así que, Eliana, por favor, puede leer las preguntas que son comunes a los dos. Gracias. Bueno, De muchísimas pronto al final gracias. puede haber unas preguntas individuales, pero creo que les son comunes. Bueno, muchísimas gracias. De parte del grupo de corregulación, vamos a hacer esta participación por parte de las audiencias, en donde empezaremos con la primera pregunta, que es, de acuerdo con la disertación del doctor Segarra Valdivia, sin que se hable del derecho administrativo comparado, ¿ya puede hablarse de una transnacionalización del derecho administrativo en América Latina? Si quiere, pues en el orden de intervención, entonces en este caso, entonces interviene el profesor Jaime Orlando. Bueno, muchas gracias. Creo que hablar de derecho administrativo, si bien es cierto, pues
parece ser una materia, un tema muy vinculado a cada país, porque depende de su estructura, de su orden constitucional. Lo cierto es que la sola conformación del Estado constitucional, fundamentos democráticos, lo que nos une, que sería toda la programática convencional de derechos humanos y demás aspectos que tienen que ver con el derecho internacional, pues han hecho que exista una estructura administrativa y una conceptualización del derecho administrativo común entre nosotros. Si hacemos parte de un Estado constitucional, sabemos exactamente qué papel cumple el derecho administrativo. Igualmente, si lo trasladamos al ámbito del análisis académico, pues podemos hacer confrontaciones que permitan verificar cuál es la situación de las instituciones propias del derecho administrativo en cada uno de nuestros países y hacer análisis comparativos sin ninguna dificultad. Si los países no tienen una conformación constitucional y democrática, si se trata de estructuras estatales sujetas al autoritarismo, difícilmente podemos hablar de un derecho administrativo en los mismos términos que lo podemos hacer en una perspectiva democrática y constitucional. Luego ahí un discurso comparado va a ser muy complejo. Va a ser muy complejo en la medida en que estamos hablando de categorías diferentes. Pero sí, sí lo tenemos. Vean ustedes, podemos tener un diálogo hoy con el profesor Eduardo Cordero. Su magnífica presentación nos está mostrando además que hay una doctrina en el derecho administrativo que está reivindicada en algunos textos de algunos profesores españoles, el profesor García Enterría, pero que no ha sido debidamente tratada, como lo dice Alejandro Nieto en la presentación del libro al profesor Cordero, que acaba de leer, y lo reconoce igualmente el profesor Alan Bruber en su introducción al libro de Parejo, ¿no? Yo creo que este discurso que se está manejando en América Latina de derecho administrativo permite entender que ya estamos en un nivel muy alto, que podemos enseñar en cualquier rincón del mundo y que no somos un mundo subdesarrollado y perdido, como aparentemente nos trataron en otras épocas. Esa es la visión. Y sí, hay un derecho comparado. Sí, podemos hacer derecho comparado, si se quiere. Muchas gracias. Bueno, yo junto con compartir las palabras de Jaime Orlando, solamente agregaría algo. Siempre el derecho a veces se muestra como expresión del poder coercitivo, de la fuerza, del Estado que tiene sobre las personas, y la verdad es que lo que demuestra la realidad desde la antigüedad es que el derecho se forma en las relaciones sociales y en donde tiene un rol fundamental la doctrina. Y al final es la doctrina la que sistematiza, la que desarrolla conceptos, categorías, siempre con una finalidad, no solamente es un divertimento o algo simplemente podríamos decir casi bizantino, sino que tiene un objeto. Y lo que hemos logrado, creo que con los colegas de Latinoamérica, es conversar. Nos reunimos a conversar y cuando hablamos de infracciones y sanciones administrativas, cuando discutimos los principios que rigen un procedimiento sancionador, cuando hablamos temas de contratación pública o cuando discutimos temas que tengan que ver con el acto, la verdad es que tratamos de buscar un lenguaje común y eso se influye en la enseñanza, en la docencia, eso se influye también en la legislación. Hemos visto que han habido varios cambios legislativos que en definitiva han acogido estas categorías. Y creo que es un fenómeno que uno puede empezar a hurgar y que se da cuenta de que al final la discusión viene siendo bien potente. Otro día, bueno, yo citaba a Alejandro Nieto, no quiero extenderme demasiado, pero a mí me sorprendía, por ejemplo, aparte de la obra de García Enterría, lo fuerte y influyente que fue la obra de Nieto, tanto que me acuerdo que en Argentina hace un tiempo atrás conversaba con algún colega y poco menos que lo que decía Nieto estaba escrito en piedra, o sea, no se podía discutir. Entonces, Nieto es un gran aporte que fue muy recepcionado a Latinoamérica, pero llegó a toda Latinoamérica. Y hoy día, cuando hablamos de derecho administrativo sancionador, la verdad es que es un lugar común y sabemos de lo que estamos conversando y más o menos los textos latinoamericanos van en esa misma línea. Entonces, creo que se produce, yo no quiero hablar de un derecho transnacional porque los estados, lógicamente, funcionan mejor cuando hay un estado constitucional, con una serie de garantías, derechos que se tienen que respetar, pero la vida cotidiana de la persona que se traslada de un lugar a otro tiene esa característica, pero solamente una anécdota, y con esto termino la respuesta. Pero yo se me consultaba en España
¿Cómo lo hacen los estudios de abogados en Latinoamérica y en Chile? Porque cuando viene una persona que es del mundo anglosajón y para ello existe el regulatory law, el derecho regulatorio, y cuando existe la agency, no existe el servicio público, el concepto de servicio público es inexistente en el mundo anglosajón, uno puede invertir en el public service. No. Uno le habla en términos de derecho regulatorio, uno le habla de agency, uno le habla de libre competencia, pero luego cuando tiene que enfrentar el problema dentro del país, tenemos que hablar del servicio público, tenemos que hablar del procedimiento administrativo, es decir, tenemos que manejar una suerte como de doble lenguaje de que genere cierta comunión para poder explicar ese tipo de cosas. Bueno, es parte de la experiencia. Ese problema no lo tenemos con la gente de Perú, con la gente de Colombia, Argentina, porque tenemos la suerte de compartir por lo menos categorías fundamentales que se deben a distintos factores y un poco lo quise explicar a propósito de las influencias que nos han llegado. Muchas gracias, profesor Eduardo, y vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. En los libros encontramos explicaciones acerca del fenómeno de la huida del derecho administrativo. Pues, Esa es la pregunta. Eso sería un seminario completo para poder explicarlo. Sí, sobre el tema de la huida, yo le decía, hay un trabajo que inclusive lo retomé de mi tesis doctoral, que lo discutimos mucho inclusive en España con Parejo. El concepto de huida, eso existe, la huida, o sea, salió corriendo el derecho administrativo, se perdió, se le abrieron espacios a otros escenarios diferentes. La administración entonces ya no está sujeta a un derecho administrativo. Entonces la primera pregunta que él me hacía es, ¿y cuál es el derecho administrativo? ¿No? Porque usted dice que se fue, entonces ¿cuál derecho administrativo se fue? Pero la administración sigue funcionando. Sí, exacto. Ahí está ahí. Entonces, ¿es un problema de huida o es un problema de mudanzas en la legalidad aplicable a la administración? Lo que realmente estamos es que la administración, el derecho administrativo se convierte y ahora lo que utiliza la administración para soportar su actuación y sus decisiones, pues son los senderos del derecho privado, las normas propias del derecho privado, o las normas propias del derecho laboral, o los principios y las normas propias del derecho penal, si estamos en derecho sancionatorio, como lo hacen aquí, en el derecho disciplinario, no sé qué podrán hacer en otros países. Entonces, digamos que hay transformaciones, cambios, pero lo que nunca se pierde es que siempre la administración pública va a estar soportada en un principio de legalidad. ¿Por qué? Porque tampoco podemos identificar, y eso es una crítica, ¿cuál es ese del derecho administrativo? Para decir, este derecho administrativo y este no es derecho administrativo. En la ley colombiana, en el artículo 104 de la ley 1437, que es nuestro estatuto, nuestra ley contenciosa administrativa, resolvió el legislador decir que los actos, hechos, operaciones son de conocimiento de la jurisdicción contenciosa, los actos, hechos, operaciones sujetas al derecho administrativo. Y cuando pues viene uno a ver a cuál derecho administrativo es que está haciendo referencia el legislador cuando hay 20, 30, 40 posiciones diferentes para identificar, ¿no? En esa búsqueda permanente de la sustantividad, a cuál derecho administrativo está haciendo referencia el legislador. Entonces yo lo que le digo es, hombre, está sujeto a una legalidad, obedece a un principio de legalidad y es lo más precioso que puede existir dentro del Estado constitucional, que la administración no sea arbitraria, sino que la administración tenga una base en la ley. Ahora, si la ley es el Código Civil, pues habrá que respetar el Código Civil. Si la ley es el Código de Comercio, como ocurre en todas las relaciones propias de las actividades mercantiles de la administración, pues tendría que respetarse. Por eso yo no utilizo el concepto de huida del derecho administrativo, que es muy de imprenta, ¿no? Por algunos artículos que se escribieron en España al respecto. Me interesa más el principio de legalidad. Bueno, yo no puedo sino más que coincidir con eso. Solamente comentar que Chile experimentó un proceso de liberalización de mercados muy potente a partir del año 79 al 82, aparte de la privatización de la liberalización. Y por lo tanto se impuso con mucha fuerza esta idea de solución privada a problemas públicos.
y empezó todo parte de la administración a regirse por normas del derecho privado, porque al final significaba, se decía, procedimientos más ágiles, menos burocracia. Pero ¿qué ha ocurrido? Esto es un péndulo, ¿ah? Y la verdad es que teniendo una economía bastante liberalizada, hoy día tenemos temas bastante serios en Latinoamérica, en el mundo en general, de corrupción. Y por lo tanto, lo que se ha hecho es que ahora incluso es casi un pecado tocar a una autoridad, a un funcionario, hay tráfico de influencia, hay figuras de cohecho. Y hoy día nadie se atreve, por ejemplo, a celebrar o recibir un contrato directo por parte de la administración sin que no haya por medio a lo menos un concurso o licitación pública. ¿A qué me refiero con esto? Que al final los niveles que está viviendo la empresa privada es que ellos tienen que respetar estándares bastante altos de transparencia para evitar justamente estar expuestos a algún tipo de sanciones. Y al final, yo lo digo porque yo soy académico, me dedico a la universidad, pero también estudio en un estudio de abogado y mis principales clientes son empresas privadas que muchas veces tienen que hacer compliance para que no tener problemas con la administración pública y no se entienda que están cometiendo actos de corrupción, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que al final esto que se llamaba huida del derecho público parece que es una expansión del derecho público, porque hoy día es una realidad que no es ajena al sector privado, y hoy día el sector privado no quiere tener problemas, no quiere verse involucrado en situaciones que sean de corrupción, y los principios de transparencia, de publicidad, de tratamiento de igualdad por parte de los ciudadanos, la verdad es que ha hecho que incluso el sector privado se coloque muy estricto en ese tipo de cosas. En Chile, y con esto cierro, prácticamente todas las empresas o entidades que operan bajo el derecho privado hoy día están sujetas a un estricto control de la Contraloría General de la República. Entonces, quizás fue un fenómeno que se dio muy apoyado por la liberalización en la década de los 80, pero hoy día venimos de vuelta de ese fenómeno y no digo, como lo decía Dugit a comienzos del siglo XX, la expansión del derecho público. Bueno, hoy día nadie, y todos lo saben, puede desarrollar una actividad solamente pensando que bajo el brazo tiene que tener el Código Civil. Eso es imposible. Muchas gracias. Profesores, vamos con las dos últimas preguntas, dado el avance del tiempo. Eliana, con las dos últimas preguntas para los dos. Claro que sí. De casualidad, estos libros abordaron el soft law administrativo, que critique su ausencia en su valioso Tratado de Derecho Administrativo, o considera que no es una actuación administrativa distinta al acto administrativo. A ver, no, pues el soft law es inevitable, ¿no? Es un soporte permanente en actividades públicas y privadas. No se puede abandonar en un análisis de derecho administrativo. Son varios los escenarios donde lo hemos tomado en materia contractual, por ejemplo, en materia de responsabilidad. Es impresionante en materia de responsabilidad del Estado con los estándares fijados, inclusive por organismos que no son organismos estatales ni de derecho público internacional, principios derivados de las buenas prácticas internacionales. Eso está en contratos y está en responsabilidad del Estado. Pero donde con más énfasis lo hemos utilizado, por ejemplo, en el trabajo que me acuerdo en este momento, fue en todo el tema relativo a la tecnología. Analizar las instituciones que nos devienen de la tecnología, de los cambios tecnológicos, es utilizar soft law. La base está en el soft law. Solo hecho de explicar por qué estamos conectados en este momento. No es porque exista una ley del Estado colombiano que permite que nos conectemos, no, porque esto obedece a directrices y a normas fijadas internacionalmente y a estándares fijados por entidades privadas y a buenas prácticas y costumbres, etcétera. Entonces, ahí lo hemos utilizado mucho en el tema tecnológico. Yo creo que es inevitable. Y es inevitable en todos, también en materia de función pública, también hay estándares que son respetables y aceptables. Es un derecho fundamental, diría yo, y digo fundamental en el sentido de que le da contextura a la actuación pública, a la decisión del juez o a la decisión de la administración. Entonces, no podemos desecharlo en aras de un estricto principio de legalidad, ¿no? Porque ahí viene toda esa pugna entre el principio de legalidad y no legalidad. Entonces, ahí de hecho, operamos sobre prácticas de soft law, diría yo, en nuestra vida cotidiana. Sí.
No, yo coincido plenamente, creo que quizás no tengo poco más que agregar. Efectivamente, el legislador no tiene la capacidad de prever todo con detalle, genera ámbitos de discrecionalidad. Muchas veces para justificar una decisión el SOLOP pasa a ser determinante y siendo una regla de recomendación pasa a ser una regla de derecho, es decir, la razonabilidad, la proporcionalidad derivan justamente de normas de SOLOP, que decir de temas de responsabilidad. En materia de responsabilidad, especialmente cuando uno utiliza el concepto de falta de servicio y busca un estándar de comportamiento, esto se encuentra muchas veces en protocolo y formas de actuación que están en el SOLOP. Y es lo que uno recomienda, en definitiva, porque uno tiene que respaldar ciertas decisiones, ciertas conductas y comportamientos y tiene que llegar a esa línea. Quizás el gran problema, y creo que incluso el tema de la discrecionalidad técnica juega mucho ahí un elemento que hay que tener presente. El problema es que a veces, y yo solamente lo dejo planteado, es que los jueces no llegan a eso. Lamentablemente no tenemos al super juez, porque sabemos que ahí sí que se plantea un problema acerca del control. Quizá un poquito nosotros tenemos algunos casos en temas de responsabilidad donde tienen que haber protocolos de comportamiento, conductas que se esperan de la administración y se recurren a ciertos protocolos, a ciertas reglas de SOLOP que tienen que operar, pero ahí siempre queda el desafío acerca de la deferencia que tiene que tener la autoridad judicial al momento de controlar el actor de la administración, determinar si la decisión es razonable, si es plausible, si no hay arbitrariedad y eventualmente si existe responsabilidad. Sí, no, aquí te agrego algo. Es que ese tema es muy importante. Nosotros lo utilizamos mucho, o por lo menos en los fallos que proferíamos en tema del conflicto interno, en materia de responsabilidad derivada del conflicto interno, porque hay muchas reglas de comportamiento, principios con una fuerza y contundencia tal que hacen que la decisión judicial tenga que sujetarse a esos principios, derivados no de la construcción pública, derivados, por ejemplo, del respeto a los derechos humanos. Entonces, es inevitable. Ahora, que vaya a encontrar una norma en un código que diga aplique soft law, pues no la va a encontrar nunca, porque esto surge es de la costumbre misma, del comportamiento, ¿no? Y del hecho de la convivencia universal. Ahí surge el techo. Yo lo trabajé mucho y me pareció interesante, muy importante. Me daba solidez en la decisión. En materia contractual, los trabajos, por ejemplo, en la OCDE, antes de que nosotros hiciéramos parte de la OCDE, ahí están, ahí hay una cantidad de elementos que nos dan la posibilidad de soportar decisiones a partir de la contundencia de esas recomendaciones. Sí. Es un tema muy bonito, es como para otros. Sancionador, Nieto. Eso. Muy bien, excelente. Bueno, pues ya llegamos a la última pregunta y muy curioso la última pregunta, porque ustedes que ambos mencionaron al profesor Alejandro Nieto, un gran administrativista que se dedicó al derecho administrativo sancionatorio, pues creo que le estamos haciendo un honor también a este destacado administrativista con la última pregunta que tiene el público para ustedes. Son varias más, pero por el avance del tiempo vamos entonces a la última pregunta sobre temas sancionatorios. Muchísimas gracias a todos los invitados de hoy y con esto damos el cierre a esta categoría de ronda de preguntas y con esta terminamos. ¿Cómo abordan sus obras la potestad sancionadora de la administración? Bueno, es un tema que lo habíamos venido trabajando en textos anteriores, incluso habíamos hecho unos trabajos para el Departamento de Minero Energético sobre el tema sancionador y habíamos hecho trabajos previos desde hace mucho tiempo antes sobre nuestras leyes administrativas sancionatorias. Pero el tema sancionador desde la perspectiva administrativa lo abordo en el capítulo de los procedimientos administrativos. Yo no le di un tratamiento en una perspectiva diferente, no le dediqué un capítulo específico, sino que lo vinculé con el procedimiento especial sancionatorio establecido en nuestra ley de procedimientos administrativos, en la ley 1437, a partir del artículo 47, y hacemos toda una explicación desde el punto de vista procesal, pero combinándolo con aspectos fundamentales desde el punto de vista sustancial. Todo el tema de la imputación
o cargo y el tema de la sanción. Y en eso lo circunscribimos a un elemento fundamental que sí tiene un capítulo específico, que es todo el tema de la ponderación y de la proporcionalidad, que le dedicamos un trabajo independiente dentro del ámbito de la actuación administrativa, pero que aquí tiene una aplicación práctica indiscutible. No podemos hacer imputación ni podemos poner sanciones si no tenemos, no manejamos, no se tiene la conciencia de los conceptos de ponderación y proporcionalidad, salvo las hipótesis que hacemos, obviamente mencionamos en el libro, de responsabilidad objetiva, ¿no? Que son absolutamente excepcionales en el derecho colombiano, pero las tenemos en algunos escenarios muy importantes, en medio ambiente, en consumidor, ahí hay eventos de responsabilidad objetiva. Del resto, para que realmente sea un procedimiento democrático, un procedimiento sujeto a estándares constitucionales, lo manejamos con esas dos categorías, el proceso sancionatorio, las reglas generales del proceso sancionatorio. No entro a explicar procesos sancionatorios específicos, porque hay muchos. Me ocupo de la regla general que está en la ley 1437. Ese es el tratamiento que le doy. Y pues, en un libro de derecho administrativo donde no hablemos de sancionatorio, pues muertos, hermano. Sí, no hay nada que hacer porque ya es la práctica de la administración, no ir muy lejos lo que estamos viviendo ahorita aquí en Colombia con el tema de las superintendencias, ¿no? 15:45. Que también es un tema que hay que revisar, pero revisado en esta perspectiva de Estado democrático, el abuso del poder, la arbitrariedad de quien ejerce el control y vigilancia, ¿no? Darle poderes discrecionales o a veces normas que los habilitan para que actúen arbitrariamente, eso es totalmente contrario al derecho administrativo que nosotros manejamos y creo que a la doctrina misma que inspira todo el trabajo en materia de los trabajos de Alejandro Nieto. Entonces, democratizar, llevarlo a niveles constitucionales el proceso sancionatorio y no habilitar unos sujetos arbitrarios que pueden hacer y deshacer con la vida de las personas, con las actividades, con las libertades. Entonces, muchas gracias, profesor Eduardo. Bueno, poco más que agregar de lo que ha dicho Jaime Orlando. Voy a parafrasear la expresión de un gran jurista que dijo: sobre una determinada materia uno puede escribir un libro, puede escribir toda la vida. Yo escribí un libro de Derecho Administrativo sancionado en el 2014 en Chile y la verdad es que tuvo una muy buena difusión y tal. Entonces, lógicamente era algo que tenía que estar en el texto. Lo que he hecho simplemente lo he actualizado, colocado la jurisprudencia más relevante y aparece sistematizado en cuanto a principios sustantivos, principios procedimentales y algunas cosas que tienen que ver con temas de extinción de la responsabilidad administrativa en general, con referencia al derecho comparado y al derecho chileno y la jurisprudencia, que creo que tiene luces y tiene sombra en el caso de Chile. Pero solamente para cerrar, esto me trae a la mente como recuerdo dos cosas o una cosa que es bien importante en realidad. En 1991 yo estaba en la mitad de mis estudios de Derecho y por suerte de la vida se publicaron dos libros que pude conocer en aquella oportunidad, que lógicamente me superaban y nunca pensé que iba a tener la capacidad de leerlos. Uno, Fundamentos de Derecho Administrativo de Juan Alfonso Santamaría Pastor, que anunciaba solamente un tomo 1 y ya me preocupaba porque nunca salió el tomo 2, pero era una cosa monumental. Y en el año 1991, porque luego sacó Principios, por lo tanto fue una obra más reducida. Y en el año 91 se publicó la obra de Derecho Administrativo Sancionado de Alejandro Nieto, más breve, era mucho más breve, pero lo que tenía esa obra era que la pluma de Nieto superaba también la capacidad. ¿Cómo una persona puede escribir así y con tanta agudeza y creo que fueron las dos cosas que me motivaron en aquella oportunidad, dedicarme justamente al ámbito del derecho administrativo. Después el tiempo da la fortuna y tuve la oportunidad de conocer a Alejandro Nieto. Estuvo en Chile en dos oportunidades, invitado justamente por nuestra Facultad de Derecho. Hicimos una muy buena amistad y muy buena conexión, ya estaba bastante mayor, pero siempre fue muy generoso en la forma de apoyarnos en esa área, en ese tema. Por lo tanto, creo que lo que está en el libro es razonablemente una fotografía, una visión de lo que hoy día el derecho administrativo sancionador en Chile, con una visión crítica, lógicamente. Yo comparto perfectamente lo que decía Jaime Orlando respecto de que efectivamente los poderes sancionatorios son necesarios dentro de la función de la administración, pero también
tienen que estar sujetos a mecanismos de control, especialmente del punto de vista de la ley que otorga esas potestades y desde el punto de vista de su ejercicio. Pero ya tendremos quizás otra oportunidad de hablar más largo y extenso sobre esa materia, pero lógicamente es un tema crucial. Hoy día no podemos concebir la actividad regulatoria de la administración con el uso de la potestad sancionadora, que como bien dice, y ahora recordamos al maestro Parejo, es una herramienta más que está en la caja de herramientas que la administración tiene para cumplir su tarea y su función. Muchas gracias. Llegamos al final. Solamente me queda por decir dos cosas. Primero, que confirmo otra coincidencia de ustedes. Dos autores que no tuvieron en el pasado un relacionamiento, ¿no? No habían compartido que el uno iba a hacer esto y que el otro iba a hacer esto, pero hoy es increíble, dos autores que coinciden en pensamiento. Y claro, todo esto tiene una gran explicación. La verdad, hay que hacer remembranza del gran destacado administrativista Luciano Parejo. Aquí está el espíritu de Luciano Parejo en dos destacados administrativistas de América Latina. Incluso la otra cosa que quería mencionar es que si bien es cierto, la pregunta estaba relacionada, como bien ustedes la contestaron, en cuanto a los dos tratados, nosotros con el profesor Diego hemos insistido de diferenciar la actividad de fiscalización con la actividad sancionatoria, porque a veces se confunden las dos cosas y a veces se pasa muy directamente, muy rápidamente a la facultad sancionatoria, cuando el Estado tiene también su facultad de fiscalización, supervisar, controlar, someter a control antes como medida previa al sancionatorio. Claro, esto es una materia, como bien lo señalaron ustedes, que da lugar, por supuesto, a muchas discusiones que ya la hemos dado con el profesor Diego Segarra. Profesores, muchas gracias. La verdad, felicitaciones, grandes aplausos. Y aquí el público que asistió, realmente un público de varios países de América Latina que decidieron escuchar. Muchos son colegas nuestros, muchos administrativistas, mucho profesor, público en general, firmas de abogados que nos pidieron asistir, escuchar a dos destacados administrativistas, y sé que el mejor homenaje que se le puede hacer a los autores es, por supuesto, seguir divulgando los libros, seguir estudiando, comprándolos, ¿no? Y divulgando los libros, porque realmente son dos textos, como bien lo señala el profesor Diego, dos textos que pues son de gran referencia para las universidades y los estudiantes. Entonces, así que muchas gracias a ustedes, los que participaron acá en este conversatorio. Muchas gracias por las preguntas, muy buenas las preguntas. La verdad, creo que también fue la cereza para terminar este evento. Muchas gracias. Y profesor Diego, también muchas gracias por su intervención, sus palabras. Y bueno, vamos a continuar, quiero decirles que vamos a continuar con esta pedagogía de mostrar libros, ¿no? Y creo que el mejor inicio que hemos podido hacer es con estos dos tratados de derecho administrativo. En los próximos días estaremos anunciando también la presentación de otros libros, ya también de derecho energético o derecho regulatorio, que nos parece también muy importante de destacar. Entonces, muchas gracias y en nombre de todos los que organizamos aquí, muchas gracias por la participación. Gracias, Ileana, gracias, Laura, porque ustedes detrás de cámaras estaba aquí Laura y por supuesto Eliana. Gracias a todos y que tengan una buena tarde. Y bueno, creo que nos hemos podido quedar más tiempo, pero a veces el tiempo también apremia y a veces lo corto es lo mejor, lo sustancioso a veces. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Hasta Muy luego. amable, gracias. Agradezco mucho la invitación. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Luis. Bien,